Bueno, ya estamos grabando lo que es esta primera sesión, donde vamos a hacer un análisis muy interesante de los distintos patrones de ondas espectrales, desde lo que son los patrones normales hasta los patrones patológicos. Y de verdad es una clase muy interesante porque va a permitir desbloquear muchas dudas al respecto, ¿ok? Vamos a iniciar. Bueno. Sabemos, tenemos que tener desde un principio bien claro cuáles son las arterias de alta resistencia y cuáles son las de baja resistencia. Cuando hablamos de un patrón espectral con una onda de alta resistencia, bueno, son esas ondas que van a tener un índice de resistencia mayor a 0,7. Recuerde que el índice de resistencia es el que se genera de lo que es la siguiente fórmula. Usted primero calcula de forma automática el equipo, puede usted calcular la velocidad picosistólica y la velocidad al final de la diástole. Y el equipo automáticamente le da el índice de resistencia. Pero también hay una fórmula donde usted agarra esto, lo resta a esto y lo divide entre la velocidad picosistólica. Es decir, velocidad picosistólica menos velocidad diastólica entre velocidad picosistólica y le da el índice de resistencia. Sin embargo, es raro que usted tenga que hacer esto de forma manual. De hecho, muchas veces se nos olvida la fórmula por esa misma situación que no lo hacemos nunca de manera manual. Lo más común es que todos los equipos tengan el cálculo automático. Al usted medir la velocidad picosistólica y la velocidad al final de la diástole, usted va a obtener automáticamente el índice de resistencia. Eso sí, debe ir a la opción en el equipo y marcar el ítem donde dice IR. Donde dice IR, al marcar ese ítem, usted va a poder calcular el índice de resistencia. ¿Ok? Pero básicamente las arterias de alta resistencia son las arterias de las extremidades superiores e inferiores, la arteria mesentérica superior, pero cuando el paciente está en ayuna, muy interesante, porque cuando la arteria mesentérica superior usted la evalúe en un paciente postpandrial que acaba de comer, el patrón de resistencia cambia a un patrón de baja resistencia, inclusive cambia la onda espectral. Es muy interesante que usted tenga en cuenta que toda onda de alta resistencia va a tener las siguientes características. Un pico sistólico, que es este que ustedes ven acá. Ven los picos, ¿no? Pico sistólico. Va a tener una inversión diastólica, que es este pedacito que ven acá. Una inversión diastólica, que es una inversión al inicio de la diástole realmente. Inversión diastólica inicial. Esto es característico de las ondas de alta resistencia y es lo que nos va a generar esos patrones ya bi o trifásicos. Vean que esa inversión inicial de la onda diastólica pasa por debajo de la línea base. ¿Cuál es mi línea base? Esta que está acá. Esta es mi línea base. Vamos a señalarla. Esta que está acá. Esa es la línea base. Esa línea que atraviesa la imagen. Bueno. Además, otra característica importante es que se continúa inmediatamente esta inversión inicial de la onda diastólica con una diástole, ¿verdad? Anterógrada de baja amplitud, generalmente, que es esta. ¿Por qué de baja amplitud? Porque si fuera de alta amplitud, si estuviese aquí, el índice de resistencia ya sería un índice de resistencia bajo, y eso no es normal en una arteria periférica, ¿ok? Es una diástole de baja amplitud porque mientras más baja es la diástole, más alto es el índice de resistencia. Y tiene sentido porque cuando usted resta esto menos esto, mientras esto sea más bajo, el número va a ser mayor y cuando lo divide entre la velocidad picosistólica va a tener el resultado de un índice de resistencia elevado. Entonces, esas son las características propias de una onda de alta resistencia. Vienen dadas por el pulso de alta presión con un flujo mínimo al lecho capilar de las arteriolas, ¿ok? Las arteriolas contraídas como tal. Pero otra cosa muy interesante que a veces olvidamos es esto. Una onda normal de alta resistencia debe tener una ventana espectral, esto que ustedes ven acá, vacía. Y la onda en sí, vean el grosor, vamos a poner el láser, vean que esto es algo muy bonito, el grosor, yo creo que esto es color, para ver, vamos a poner, aquí está el láser. Ajá. Vean ustedes acá, esto que ven acá, vean cómo la onda prácticamente parece dibujada por un lápiz con la punta recién sacada, ¿no?
Y acá empezamos a ver estas fluctuaciones con una diástole baja, de baja amplitud, continua, por encima de la línea base, lo que hace que sea un flujo anterógrado porque va en dirección del flujo fisiológico arterial, que es eh, en dirección hacia distal, hacia las extremidades. Entonces, fíjense que esto es importante, que esta onda esté como dibujada a lápiz, o sea un espectro delgadito, fino, con una onda espectral, con una ventana espectral vacía, con una inversión inicial de la onda diastólica y una onda anterógrada diastólica final continua. Si usted va describiendo eso así tan bonito, todo el mundo le va a entender. Cuando usted hable de una onda fisiológica normal, de un flujo de alta resistencia. Ahora, tenemos la contraparte y estamos apenas empezando con la parte fisiológica, ¿no? La parte normal, no hemos entrado al análisis de las patológicas. Las arterias de baja resistencia. La arteria de baja resistencia, a diferencia de la anterior, que hablábamos de flujo con índice de resistencia elevado, mayor a 0,7, estas van a tener un índice de resistencia entre 0,55 y 0,7. Es decir, fíjense en la principal diferencia acá, la diástole es más alta, vean, es más alta esta distancia entre la línea base y lo que es el borde del espectro de la diástole. Entonces, mientras más alto sea este valor, menor va a ser el índice de resistencia. Mientras más alta sea la diástole, menor va a ser el índice de resistencia. Y por eso las ondas de baja resistencia generalmente tienen una diástole continua y un poco más alta que que las de alta resistencia. Entonces, fíjense que aquí tenemos ejemplos, la arteria mesentérica superior postprandial, la arteria testicular, ¿ok? Y la arteria también musculares, pero cuando hay esfuerzo. Por eso es que cuando usted tiene un paciente que es atleta y acaba de echar un triatlón y viene y se hace un ecodoppler con usted, usted no puede aparecer un patrón de baja resistencia en las arterias musculares y no vamos a ponerle eso como, no lo vamos a señalar como algo patológico porque está sucediendo por eso mismo, por el esfuerzo físico, en esos momentos en los cuales el paciente acaba de realizar un esfuerzo físico. Eso está descrito. Es muy importante que usted tenga en consideración lo siguiente. Fíjense que vamos a tener también un pico sistólico, pero vamos a tener, a diferencia de la onda anterior que veíamos una inversión inicial en la diástole, acá no tenemos eso, acá tenemos es una onda diastólica o un espectro diastólico continuo, ¿ok? Hay un flujo diastólico progresivo y más alto que cuando comparamos con las arterias de alta resistencia. Son además flujo monofásico. Fíjese que toda esta onda que está aquí, muchachos, está por encima de la línea base. Es monofásico. Entiéndase que si algo está solo por encima de la línea base, es monofásico. Si usted tiene una onda que atraviesa acá, está aquí arriba y viene, hizo esto y quedó aquí, es bifásico. Tenemos dos fluctuaciones, una por arriba y una por abajo. Pero si la onda no bastó con eso, hizo una por debajo, una por arriba y luego volvió arriba, tenemos un patrón trifásico, uno, 2 y 3. Es decir, el número de veces que hayan fluctuaciones por encima o por debajo de la línea base, lo que nos va a dar la fasicidad, si es mono, si es bi, si es tetrafásico. Es un concepto muy importante que también debemos tener en cuenta a la hora de evaluar las arterias. Vamos a ver. Ajá. Vamos a empezar entonces con las alteraciones en las ondas espectrales en patología arterial. Y pongo esta imagen como de terror, como espectral, porque hablamos de espectro, suena como a algo de terror, algo fantasmagórico, algo trillado del Halloween. Pero por eso esa imagen tan interesante. Vamos a ver qué sucede cuando hay pérdida del flujo invertido y componente diastólico. Y esto es algo muy característico que nos conseguimos en pacientes hipertensos, diabéticos, es algo muy frecuente en la enfermedad aterosclerótica, donde desde luego vamos a tener una pérdida de elasticidad del vaso y eso, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar que haya una pérdida de lo que es el componente invertido inicial de la diástole. Y a veces pierde también el componente final, a veces pierdes esto también y te queda nada más el monofascismo. O sea, una onda por encima de la línea base, pero sí, no se pierde por completo el resto de la imagen. Fíjense que acá esto no parece una onda periférica. Fíjense que esta se trata
Este espectro es el de una arteria poplitea. Y para ser de una arteria poplitea, lo que uno esperaría encontrar aquí es algo como esto. No debería encontrar algo como esto, con una ventana vacía, con una inversión diastólica inicial y después con una diástole de baja amplitud. ¿Ok? Continuo. Eso es lo que uno esperaría. Un patrón trifásico. Uno, dos, y este sería el tercer componente, un patrón trifásico normal de una arteria periférica. Pero no sucedió eso. Fíjense que está amputada, perdió el segundo componente, el que viene aquí, lo perdió y solamente tiene, se ha convertido en una onda monofásica. ¿Ok? Con pérdida del componente, a pesar de que no hay evidencia de flujo turbulento porque hay acá una ventana espectral vacía. ¿Qué nos dice eso? Nos indica que es una de las fases en las que hay pérdida de elasticidad vascular en este paciente. Hay una pérdida de elasticidad vascular y lo podemos poner con total confianza, ¿ok? Probablemente por un proceso aterosclerótico que no presenta, seguramente, habría que analizar otros parámetros, no presenta estenosis hemodinámicamente significativa, que es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de dilucidar. Para ver que no se me escape algo porque está como muy sensible el mouse. Ok, vamos con esto. Ensanchamiento. Aquí viene otro cambio interesante y esto tienen que aprenderlo de memoria porque son los cambios mínimos que vemos y que a veces colocamos un Doppler normal y resulta que hay cambios que debemos nosotros reportar. Ensanchamiento de la onda espectral. Bueno, el espesor de la onda espectral aquí indica un flujo laminar. El ensanchamiento habla acerca de que esta ventana, lo que está dibujado aquí bonito, que debería estar vacía como en la imagen anterior, está llena, está llena. Y al estar eso lleno, usted eso inmediatamente lo va a asociar con flujo turbulento, flujo turbulento. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos que se desplazan de manera desordenada a través de la arteria, a medida que ellos tienen ese desplazamiento desordenado, aumenta la turbulencia y se ocupa la ventana espectral. Esto es algo muy bonito de entender, un poco complejo. Usted tiene su vaso acá y generalmente el flujo va en forma laminar, en forma ordenada. El equipo, al ir ese flujo en forma ordenada, promedia las velocidades de lo que está más hacia el centro del vaso y si todos ellos van a una velocidad uniforme, te dibuja un gráfico bien bonito. ¿Ok? Pero cuando aquí, por ejemplo, hay turbulencia, hay un flujo que va así, otro va así, otro va así, es decir, hay diferencia en las velocidades, eso hace que el equipo empiece a llenar, bueno, los que iban a esta velocidad, porque cuando es uniforme, todos van a esta misma velocidad y se dibuja esta gráfica, porque todos van a esa misma velocidad. Pero cuando estas van a esta velocidad y otras van a una velocidad más baja, y otras van a una velocidad más baja porque hay flujo turbulento y hay otras que van a otra velocidad. Y hay otras que van a otra velocidad más baja. Mire lo que pasa, se llena la ventana espectral. ¿Ok? Porque hay un flujo turbulento y así es como piensa la máquina. Cuando usted ve este signo, usted le coloca un flujo turbulento. Ese paciente tiene ya una alteración espectral. ¿Ok? Que se puede ver en distintas alteraciones. De hecho, aquí ya hay otras alteraciones. Fíjense que la onda de paso es monofásica. Además de que hay el flujo espectral. Y además de que vemos acá no, tendríamos que evaluar el modo, ver si vemos una placa específica, pero acá si vemos velocidades también incrementadas, ya vamos teniendo eh, rasgos de estenosis. Tenemos que ya irnos a nuestra tabla, a la tabla que está, por cierto, en mi guía de medidas ultrasonográficas. Aquellos que no la han adquirido, adquiéranla porque ahí van a tener todo lo que necesitan para dar los diagnósticos más precisos en ecografía vascular. Usted recuerde que tiene que llevar todos esos datos de lo que es el Doppler espectral a esas tablas y evaluar si es significativo o no, si es menor del 50, si es mayor del 50, menor del 70, si es mayor del 70, si es preoclusiva, si es oclusiva, entre otras cosas, determinar el ratio. Son cositas que a usted le va a dar el diagnóstico bonito al final, donde te va a decir que hay una enfermedad aterosclerótica severa, estenosante, la cual involucra un rango de porcentaje de tanto por ciento de la luz vascular a nivel del tal segmento arterial y por ahí usted empieza a redactar bien bonito. ¿Ok?
Ahorita no estamos en clases de redacción, pero es interesante todo eso. Y cuando usted empieza a hacer todo eso y además juega con la anatomía, por ejemplo, a nivel de la carótida, bueno, el segmento C1, segmento C2, usted juega con las tablas y sabe si es hemodinámicamente significativo o no el grado de estenosis según las fórmulas europeas o la fórmula americana, usted va a tener un Doppler hermoso, va a tener un excelente informe y una herramientas maravillosas a la hora de realizar su ecografía Doppler. Pero la idea es hacer todo de la mejor manera. Eh, Vamos a ver este primer ejemplo acá. A poner aumento de los componentes sistólico y diastólico en el lugar de la estenosis. Bueno, esto es de calle. El aumento de los componentes sistólicos, que es este, y del componente diastólico, cuando usted va pasando por un vasito, vamos a buscar la otra que no se borra, usted va pasando por este vasito. No, esta no, perdón. Esta no, esta es muy gruesa. El borrador, vamos a colocar esta. Imagínense que este es el vasito que estamos evaluando. Y aquí hay una estenosis importante. Y aquí, ¿ok? Cuando el flujo va a pasar por ese agujero chiquitico, por esa zona pequeña, estrecha, la velocidad obviamente va a aumentar. Eso es como cuando usted le pone, usted prende la manguera, abre el chorro de agua y le pone el dedo tapando parte del chorrito. Usted se da cuenta que aumenta la velocidad del chorro, inclusive llega más lejos. Así mismo pasa en el vasito. Aquí, por este agujero, por este estrecho, pasa el flujo a alta velocidad y eso me genera un pico sistólico elevado y una velocidad diastólica elevada, mayor de lo normal. Y eso es un signo característico de que allí hay una estenosis importante. Y ya ahí usted después, dependiendo de los valores, si es mayor a 300, 400, 200, si es de 100, ahí usted va a las tablas que están en la guía de medidas ultrasonográficas, que como les dije, pueden adquirir en cualquier momento, me pueden escribir al privado después de la clase, aquellos que no la tienen, y usted coteja eso con las tablas actualizadas. Y usted dice, bueno, hay una, por velocidad, ya tengo un parámetro por una estenosis significativa o no. Ahí va, uno de los parámetros más importantes que se debe medir es eso, las velocidades picosistólicas en el sitio de la estenosis, sumamente importante. Entonces, esto es un hallazgo significativo de estenosis, ¿ok? Ese aumento, ténganlo en cuenta. ¿Qué otra cosa puede pasar? El aliasing espectral también puede suceder cuando hay este tipo de alteraciones. Es tan grande la velocidad, pasa tan bombeado con tanta velocidad ese chorro porque lo que hay es un pedacito. Está pasando por un pedacito chiquitico que queda del vaso porque el resto del vaso está ocluido. O sea, está tapado el vaso y pasa es por un pequeño orificio el flujo. Es tal la estenosis que el flujo pasa por allí mandado a gran velocidad y el gráfico espectral es tan grande que no cabe del, dentro de la ventana ecográfica y esto nos genera este aliasing. Pareciera que fuera una onda que está acá en toda esta parte superior de la línea base, pero aquí abajo también se continúa. Esto es porque es tan grande que parte de la onda, que ya no cabe acá, te la dibuja el equipo acá abajo. Un aliasing espectral. ¿Qué debemos hacer? Aumentar la escala. Aumente la escala para que pueda ver esto al máximo. Y si aún aumentando la escala al máximo esto sigue, bueno, eso quiere decir que la velocidad superó el récord, pues. Es extremadamente alta y ya eso es un patrón de una estenosis muy significativa. ¿Ok? Entonces, además de eso, usted debe evaluar también distal, generalmente distal a donde está sucediendo esto, cuando usted se va más lejos, porque vamos a recordar que usted tiene acá, por ejemplo, la estenosis, ¿no? Cuando el flujo pasa por aquí, se suceden estas dos situaciones, esta y esta. Y usted aquí está evaluando esta zona, pero cuando usted evalúa aquí después de esa zona, lo que se puede encontrar es esto, ¿ok? ¿Qué se encuentra? Bueno, ese flujo que sale bombeado para acá a alta velocidad, ya acá hay una ralentización del mismo y hay un flujo parvus tardus. Fíjense que es una onda picosistólica de baja amplitud, como redondeada, no es afilada, con una diástole progresiva, ¿ok?
y relativamente baja. Y además de eso, es una onda monofásica. Aquí ya perdió por completo el trifasismo característico de las ondas espectrales arteriales. Entonces, esto es característico. A veces pasa por esto. Vamos a analizar un poco más esta situación, porque el Doppler es análisis. El Doppler espectral nos da mucha información y esto se trata es del análisis. Si usted tiene una estenosis importante, tanto que lo que pasa es un chorrito de flujo hacia un gran espacio que es la arteria que viene después de la estenosis, aquí está tapado, tapado, y pasa por un chorrito a todo este espacio grande de vaso. Al pasar allí, eso va a ser un flujito mínimo que entonces nos va a generar es esta ondita de pequeño tamaño, baja velocidad, sístole redondeada y diástole continua, monofásica. Esto parecen las olas del mar. Si viéramos las olas del mar desde un plano lateral. Entonces, esto sería una onda par Bustardo. Esto nos habla de una estenosis hemodinámicamente significativa, muchachos. Entonces aprendan a reconocer este patrón también. Si ustedes se consiguen esto y después de eso se consiguen esto, ahí no hay para dónde más agarrar. Así usted no esté viendo la placa, ahí eso está estenosado, eso está obstruido y es hemodinámicamente significativo y debemos decirlo y debemos cuantificar el tamaño. El tamaño, el porcentaje y la significancia de esto, porque es lo que va a hacer que el médico intervencionista, el radiólogo intervencionista vascular o el cirujano cardiovascular hagan la intervención para el manejo de este paciente. Ok, continuamos. Ahora, hay otra cosa muy interesante. Vamos a quitar esto de aquí, que es la conversión de la forma de onda de alta a baja resistencia. Es decir, se supone que usted debería tener acá una onda de alta resistencia, así trifásica, y usted se consigue una onda de baja resistencia, que parece hasta la onda de la arteria hepática, o parece también la de la de la carótida interna. Hay una conversión, es decir, está haciendo el Doppler en un sitio donde debe conseguir esto, digamos la poplite, la femoral, y se consigue esto. Eso está mal. Ya ahí hay patología franca. De hecho, acá hablamos de una obstrucción total o casi total de una arteria seguida por la formación de vías colaterales con baja resistencia. Es decir, probablemente antes de donde usted vea esto, vamos a ver algo muy interesante, hay una obstrucción, es decir, aquí está obstruido. Y más abajo, usted toma la imagen, que es esta, aquí hace su medición, y usted ve esta imagen. ¿Qué significa eso? Que hay una obstrucción importante a nivel proximal y que probablemente este flujo sea colaterales que se están metiendo, que salen antes de la obstrucción y van y le llevan flujito a ese segmento vascular. Eso pasa muchas veces. Y cuando eso pasa, esa colaterales dan un flujo de baja resistencia a ese segmento que está posterior a una estenosis importante, a una oclusión total o casi total. Entonces, las arterias carótidas, por ejemplo, desarrollan colaterales entre las circulaciones externas e internas y ahí ocurre algo que conocemos muy bien que se llama internalización de la arteria carótida externa, es decir, se obstruye la interna, pero entonces la externa empieza a internalizarse, es decir, empieza a tener características de un flujo de baja resistencia, más parecido al de la carótida interna. Recuerden que ella va a conectar a través de la oftálmica con lo que es la carótida, pues la carótida da como rama a nivel intracraneal lo que es la arteria oftálmica. Entonces allí podría haber inclusive en estos casos un flujo que sería un flujo reverso a nivel de la oftálmica, porque al estar obstruida, vamos a hacer un dibujo aquí rápido para que entiendan eso. De hecho, hace poco hablaba de eso. La carótida interna viene por acá y va al cerebro, ¿no? La carótida externa viene por acá y se une a nivel del ojo a lo que sería este segmento, digamos que es la oftálmica, pero esta oftálmica viene de la carótida, pero ya a nivel que se genera a nivel intracraneal. Aquí la carótida a nivel intracraneal genera la arteria oftálmica, que es esta, y ella se conecta con la arteria carótida externa. Entonces, cuando esto está bloqueado, aquí no pasa nada,
esta arteria se internaliza, que es la carótida externa, y entonces el flujito que debería venir hacia la oftálmica desde acá, en esta dirección, desde la carótida interna, que está aquí, está ponchada, está bloqueada, entonces ahora viene desde la carótida externa, y eso nos da un flujo invertido al Doppler espectral por debajo de la línea base en la oftálmica, y una inversión del color, y eso es característico de la estenosis importante de la arteria carótida interna. Inclusive si se va usted a medir las velocidades en la media, cerebral media a través de un Doppler transcraneal, usted puede también evidenciar alteraciones del flujo y de las ondas espectrales a ese nivel. ¿Ok? Pudiera tener hasta un parvus tardus allí. Ok. Este fenómeno también puede presentarse en otras partes del sistema arterial en casos de oclusiones ateroscleróticas crónicas. Entonces tenga eso en consideración. Es un detalle muy importante, ¿ok? Ajá. Vamos a ver qué viene. Viene en esta. Viene el flujo torbellino. Yo creo que todos lo conocemos, el famoso yin yang, rojo y azul, al doble color es impelable. Y bueno, ¿qué está sucediendo acá? Que hay una luz ciega acá, en este caso un pseudoaneurisma, una dilatación sacular, que es esta, pseudoaneurisma, pero que es ciego, es decir, aquí no va a conectar esto de este lado con nada, sino que aquí es un saco, una dilatación sacular ciega que conecta a través de un cuello al vaso. Entonces, ¿qué sucede? El flujito ingresa a través de ese cuello, vamos a dibujarlo. El flujito ingresa a través de ese cuello, miren, y cuando entra acá empieza a dar vueltas como una lavadora, porque aquí ya no hay para dónde más ir. Aquí lo que se mete en ese saco y va dando vueltas como una chacachaca hasta que vuelve otra vez acá al orificio. ¿Ok? Y se genera ese círculo vicioso. Entonces, ¿qué sucede? El equipo que tiene su detector acá va a ver el flujo acercándose y va a ver el flujo alejándose. ¿Ok? Y entonces eso nos va a generar ese azul y rojo. Y nos va a generar también, además, déjenme quitar esto que atravesó aquí esto. Y además me va a generar estos patrones espectrales por encima y por debajo de la línea base, es lógico. Se acerca y se aleja el flujo porque está dando vueltas allí. Ese es el famoso flujo de torbellino, perdón. Entonces ténganlo en cuenta que se asocia al signo de Yin Yang. Y es muy importante que usted lo aprenda a analizar de esa manera para que no se confunda. Asimismo tenemos el to and fro flow, que es el flujo en un canal ciego también, como por ejemplo una disección pseudoaneurismática. Y bueno, aquí pasa lo mismo. En sístole avanza hacia un sitio y regresa la arteria en diástole. Entonces, ¿qué sucede? Nos va a marcar flujo por arriba y por debajo de la línea base. Y eso es un flujo to and fro flow. Entonces, es un flujo alterado que se nos puede presentar, por ejemplo, en un pseudoaneurisma, en una disección aneurismática, una disección aórtica, perdón, en situaciones donde usted tenga que analizar la imagen de esta manera, debe estar pendiente. También puede suceder en estas estenosis graves, ¿ves? Aquí hay una estenosis grave, entonces cuando el flujo llega acá, en sístole, y luego se devuelve, entonces tenemos ese flujo que va y viene. Hay un flujo turbulento además, entonces me genera una onda que está por encima y otra que está por debajo. Una por encima, otra por debajo. Muy interesante, ¿no? Así es que hay que analizar, porque esto nos dice que aquí hay una alteración, una obstrucción tan importante que cuando el flujo llega aquí choca y se devuelve parte del flujo. Entonces hay una, en sístole hay una imagen aterógrada, pero después fíjense que en diástole se genera una imagen retrógrada. Entonces, muy importante ustedes que entiendan esto para analizar bien nuestros Doppler. Vamos con ondas de robo. Las ondas de robo son muy facilitas. Hay que aprenderse los patrones característicos que estas mismas tienen. Ya va, que esto me está echando broma aquí con el borrador. Ajá. Entonces, fíjense algo muy interesante que vamos a ver acá. La famosa onda prerrobo, un flujo con dirección normal y patrón anormal. Es una onda en conejito. Esto es una onda característica. Miren, el conejito acá, el rabito del conejito, las orejas y la cabeza del conejito. Cuando usted ve un conejito en estas ondas, usted ya sabe que ahí, estas son las arterias vertebrales, por cierto. Cuando usted ve un patrón de conejito en las arterias vertebrales, ya usted sabe que hay una onda de prerrobo o a veces lo clasifican como un robo tipo 1. Ok, leve.
También podemos tener la onda de robo. La onda de robo, en esta ya hay un patrón, también se asemeja un poco al conejo, pero ya hay una muesca mayor, ya hay una inversión mayor. Ok, en este caso hay el flujo de la subclavia roba parte de la onda sistólica de la arteria vertebral que se vuelve negativa parcialmente, que es esta parte de acá. Hay una pequeña inversión de la sístole, ¿ok? Una pequeña inversión sistólica de la arteria vertebral. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante. Ya les voy a explicar por qué. Y el robo completo es cuando toda la onda vertebral está por debajo. Usted hace el Doppler espectral. Esta arteria vertebral que debería marcarse de rojo se marca en azul. Ya hay una inversión de color. Y cuando usted hace el espectro está por debajo de la línea base. Ya esto es un robo franco, completo. Y recuerde usted, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque esta clase no es tan larga. Recuerde usted que la subclavia me genera las vertebrales y entonces cuando esto está bloqueado acá, recuerde que del otro lado también está la subclavia y la vertebral y que ellas conectan aquí a nivel del sistema basilar. Entonces cuando hay esta obstrucción acá, recuerde usted que en sístole puede ocurrir que el flujo hace este recorrido retrógrado, ¿ok? Y para llenar ese segmento de la vertebral, que sería esta, la arteria vertebral bloqueada, para llenar este segmento que está obstruido, al que no está recibiendo sangre porque está obstruida la subclavia, mejor dicho. Entonces ese flujo que viene en sentido retrógrado desde el otro sistema vertebral me va a generar, obviamente, ante los sensores, si mi sensor está aquí del ultrasonido, va a ver el flujo alejándose y al verlo alejándose, lo marca azul y lo marca por debajo de la línea base. Eso es lo que explica el robo de las subclavias. Espero se haya entendido bien. Ojalá que sí. Cualquier cosa me escriben por WhatsApp posterior a la clase. Vamos con los chumps para terminar. Si nos alcanzó el tiempo para esta clase espectacular de lo que son los espectros y de verdad si logran comprender estos espectros, van a tener el 80-90% de los diagnósticos asegurados porque es fundamental analizar bien el espectro Doppler. Ok, el espectro cuando hacemos un estudio Doppler. Los CHOMS, las fístulas arteriovenosas van a producir, vamos a quitar esto, un flujo constante y de alta intensidad con baja resistencia. Esto es una onda espectral característica, muchachos. Apréndansela. Alta velocidad y muy alta velocidad diastólica, sí. Alta velocidad picosistólica y alta velocidad diastólica en la arteria, donde está el shunt o donde está la fístula. Y además de eso, no bastándonos con eso, te vas a ver la venita que está afectada y entonces ves un flujo arteriolizado en las venas. Ves como una pulsatividad arteriolizada en las venas. Y ya eso te da el diagnóstico de que hay una fístula. Y eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Entonces fíjense que a mí me encanta esto. Obsérvese acá el flujo picosistólico, la velocidad picosistólica alta y una diástole alta en esta arteria, una cosa extraña, ¿no? Y además se asocia esto a nivel de esta zona de la arteria radial, además se asocia a que la vena, en este caso, la vena cefálica, está arteriolizada. Miren el flujo de la vena. Esto no es normal, parece una arteria. Parece un flujo monofásico de una arteria. Entonces, fíjense que con estos dos hallazgos, la onda característica que son velocidades picosistólicas altas, velocidades de diástole altas, con una arterialización de la vena, ya nosotros tenemos el diagnóstico para un SHOM. Le pedimos o este, un estudio se me fue el nombre ahorita, de arteriografía, o le pedimos una angioresonancia magnética, aunque este es mejor, obviamente, y además que a través de esto nosotros podemos hacer, ojalá algún día pueda hacerlo, podemos meternos a nivel endovascular y resolver la fístula por tratamiento endovascular a través de la radiología intervencionista, una de las ramas más fabulosas que existen en la medicina con la que podemos tratar múltiples patologías guiándonos por imagen. Entonces, esto ha sido todo por la clase de hoy. Pronto nos veremos en la siguiente sesión, en la siguiente clase. Y bueno, espero
haya sido de su agrado. Estoy atento a las dudas a través del canal, a través del el grupo de WhatsApp. Éxito y bendiciones. Feliz noche a todos.